Bienvenidos a Amanecer con Dios. En la última parte de Primero de Reyes 18, Elías enfrentó la idolatría de Israel y retó a los profetas de Baal a demostrar cuál era el Dios verdadero, si Baal o Jehová. En aquella confrontación espiritual, lo primero que hizo Elías fue reprochar al pueblo su pecado de mezclar el culto a Dios con el de Baal. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si por una señal evidente ellos podían demostrar que Baal es Dios, Israel debía renunciar a Jehová. Pero si Jehová demostraba ser el Dios todopoderoso, Baal era un falso ídolo y había que abandonarlo. Un reto parecido le hizo Josué al pueblo. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Segundo, el reto de Elías demostró que el poder de la oración es más grande que la ventaja numérica de la idolatría. Entre los profetas de Baal y de Acera había 850, como aparece en el versículo 19, mientras Elías allí era el único profeta de Jehová. Pero la diferencia gloriosa estaba en que la base de aquella confrontación era la oración. Tras preparar el sacrificio se debía orar al Dios al que correspondía el turno. El Dios que respondiera por fuego, ese era el Dios. Cuando estés en desventaja, hermano, ora. Y cuando ores, apela al sacrificio expiatorio de Cristo. Entonces nunca serás avergonzado. Tercero, la treta representaba tres posibles alternativas. Si ninguno respondía, Israel podría declararse ateo. Si los dos respondían, Israel podría seguir adorando a los dos. Esto es politeísmo. Y si uno solo respondía, ese debía ser considerado como el único Dios verdadero. Nuestro Dios no solamente es omnipotente, sino también capaz de obstaculizar los artificios de la hechicería. Así aconteció en el Monte Carmelo. Tercero, en el Monte Carmelo aprendemos que lo estridente de un clamor vacío no mueve la mano de Dios. Por ejemplo, los mensajeros de Baal se mostraron fastidiosos. Su única oración era: Baal, respóndenos. Además, su clamor fue extremadamente ruidoso. Clamaban a grandes voces hasta que Elías, burlándose, les decía: gritad en alta voz. Junto a ello, hacían papeles ridículos al andar saltando cerca del altar. También se sajaban con lancetas y cuchillos hasta chorrear la sangre. Esto podría tener el sentido de excitar la compasión de Baal, pero la Biblia dice: no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Ahora miremos lo que hizo Elías para ver la respuesta de Dios. El primer paso que dio fue arreglar el altar de Jehová que estaba arruinado. Primero de Reyes 18:30. Al arreglar ese mismo altar, Elías daba a entender que no era fundador de un nuevo culto, sino un restaurador del culto al mismo Dios de Israel. Para arreglar el altar tomó 12 piedras conforme al número de las 12 tribus de Israel, versículo 31. Años antes, bajo el reinado de Roboán, 10 de estas tribus se habían rebelado contra Dios y se habían adherido a Baal, pero Elías las consideraba legalmente pertenecientes al verdadero Dios en virtud del pacto establecido entre Dios y los patriarcas de la nación. El segundo paso que dio Elías fue preparar el sacrificio del holocausto, como aparece en el versículo 33. Si ofrecemos nuestros corazones a Dios sinceramente, Él encenderá allí un fuego santo. En el Monte Carmelo nunca hubo tabernáculo ni templo, pero con todo, nunca hubo en el Antiguo Testamento un sacrificio tan acepto como este. En verdad, Dios busca en todo lugar corazones obedientes y allí manifestará su gloria. El tercer paso que dio Elías fue echar 12 cántaros de agua sobre el sacrificio. La fe se pone a prueba cuando la petición está llena de obstáculos. Sin embargo, persistimos en creer y orar. El cuarto paso fue orar a Dios. Al observar la oración de Elías vemos humildad, sencillez y solemnidad. La compostura con que oró contrasta con el frenesí con que estos paganos pedían el favor de Baal.
En su oración, Elías apeló a dos cosas: a la gloria de Dios al decir, sea hoy manifiesto que tú eres Dios, y apeló también a la edificación espiritual del pueblo. Dijo, para que conozca este pueblo que tú eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Versículos 36 y 37. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Ya no había lugar para el ateo ni para claudicar entre dos pensamientos. Era hora de adorar a Jehová, el único y verdadero Dios. Amados, no es tiempo de claudicar entre dos pensamientos, sino de amar al Señor con todo nuestro corazón y adorarle como el objeto supremo de nuestra alabanza. Si nuestra fe se afirma en el Señor, el enemigo quedará avergonzado y nosotros seremos un instrumento de la gloria de Dios, a fin que muchos conozcan a Jesucristo, el único Salvador del mundo. Que Dios te bendiga.